Bien, voy a reproducir un poco mi charla, mi ponencia sobre las dificultades sexuales en personas afectas de fibromialgia. Bien, para empezar hay que señalar que los problemas o disfunciones o dificultades que puedan tener las personas con fibromialgia entran en juego muchos factores. Para empezar, eh, lo más importante es la enfermedad, esta enfermedad crónica, qué condición física y qué condición psicológica está provocando. ¿Cuáles son las estrategias de adaptación, de ajuste que está llevando a cabo la persona? ¿Cuál es su respuesta a qué tratamientos está realizando? Todo este conjunto va a sumarse a otro factor importantísimo que es cómo es la relación de pareja, de lo cual hablaremos más adelante, y el producto de la interrelación de todos estos factores sería cuál es el funcionamiento sexual, cuál es la satisfacción con las relaciones o durante las relaciones sexuales. Bien, iremos por partes. Como decía, hay diferentes elementos que entran en juego a la hora de hablar de sexualidad y en este caso de hablar de sexualidad en el caso de las personas con fibromialgia y que son elementos importantes. Eh, los iremos desglosando. El primero son los rasgos de la personalidad, los rasgos propios, típicos, habituales y comunes en personas con fibromialgia. Otro elemento importante son los efectos de la medicación, sobre todo de los antidepresivos. Otro elemento a tener en cuenta es el estrés postraumático en el caso de existir, y parece que es bastante común. En cuanto al género, veremos simplemente algunas diferencias en cuanto a hombres y a mujeres. Y finalmente, importantísimo, cuál es la relación de pareja. De hecho, cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de disfunción sexual, habitualmente la persona que percibe que tiene una dificultad se atribuye tener una disfunción sexual, cuando en sexología no hablamos de personas que tienen una dificultad o una disfunción, sino de relaciones que tienen dificultad. La dificultad, la disfunción, el problema, le podemos llamar como queramos, es de la relación que se establece. De hecho, iremos viendo el, la dificultad o incongruencia entre los dos elementos de la díada, de la relación a nivel sexual, no es más que la punta del iceberg o el reflejo de problemas existentes en la relación. Bien, vamos a empezar hablando de los rasgos de la personalidad. Vemos que pacientes o las personas afectadas de fibromialgia se repiten una serie de rasgos. En el año 98, Moldovsky definió algunos de estos rasgos como alexitimia. Podríamos decir que estos pacientes, estas personas, acostumbran a tener un carácter muy exigente, muy súper, súper, súper. Se exigen a sí mismos, sobre todo, necesitan ser de lo mejor en lo al trabajo, sea a nivel familiar, sea como sea, el listón lo pone muy alto. Otro elemento que se suele repetir es la dificultad de expresión de las emociones y ante las dificultades la autorreflexión. En lugar de la autorreflexión hay una cierta tendencia a la fuga hacia adelante, al resolver andando. Por otro lado, otro elemento que también tendrá relación con muchos aspectos de la vida, pero también con las anedonismo, la dificultad para sentir placer y el recuerdo de la sensación nociceptiva. Un cuerpo que se identifica con dolor, sobre todo cuando el dolor es central, cuando el dolor es total, cuando están instaladas o instalados en el dolor, es muy difícil que se convierta en un cuerpo al que se le permite el placer. Hay una verdadera dificultad para conectar con el propio placer.
Y luego, por otro lado, otro problema o otra característica que suele ocurrir es la dificultad para diferenciar entre lo externo y lo interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que el buscar una posición de suficiente alejamiento como para hacer un análisis de lo que está ocurriendo fuera de mí mismo resulta difícil. ¿Y cuál es la consecuencia? Que hay una permeabilidad, hay como una porosidad excesiva entre el entorno y la persona. Los eventos que ocurren fuera de nosotros mismos, con otras personas, afectan hasta tal punto que es como si fuera algo interno. Hay una dificultad para distanciarse, para ser sujeto y observar el objeto. Espero que se entienda este concepto. Bien, estos elementos, por supuesto, no ayudan a conectar con la sensualidad, con el, eh, es, resulta, resulta bastante dificultoso, ¿no? Como os decía hace un momento, cuando el oro adquiere un valor de identidad, es muy difícil salir de esa esfera marcada por el dolor para, para animarse a explorar ese cuerpo como un actor que puede agenciarnos placer. Por otro lado, a menudo las personas que sufren fibromialgia se sienten como ajenas a su cuerpo. Es un cuerpo que se niegan a penetrar, que se niegan a habitar. Hay una alteridad radical de raíz, quiero decir. ¿Por qué? Porque les cuesta entender por qué ese cuerpo se ha vuelto, según su lectura, contra. Entonces es un cuerpo con que hay un conflicto realmente, ¿no? de identificación. También hay un conflicto con la existencia previa. ¿Cuál es el conflicto? Hay la idealización. Acostumbra a ver una idealización de lo que yo era. Claro, personas que se dan valor por lo que hacen, por lo que hacen por los demás y necesitan hacer mucho y tener el listón muy alto para valorarse. ¿Qué ocurre? Que cuando se rompen y debuta una fibromialgia, ya no pueden hacer todo aquello que hacían, que probablemente las esclavizaba y probablemente era excesivo y probablemente su cuerpo no lo aguantó. Pero como su escala de valores está marcada en función de precisamente de eso que eran y que hacían, que ahora no pueden hacer, hay una devaluación del momento actual. Esto trasciende, puede iniciarse a nivel laboral con la percepción que tiene uno de uno mismo como sujeto de trabajo o a nivel familiar, pero acaba permeando a todas las esferas de la existencia. Bien, también hay que tener en cuenta la dimensión social del dolor crónico. El dolor, como cualquier afectación, cualquier patología, tiene una dimensión orgánica, tiene una dimensión psicológica y tiene una dimensión social. Entonces, esta dimensión social está sujeta de construcción, pero a menudo en todas las sociedades se construye una idea de enfermedad, de enfermo. En el caso de la fibromialgia, bien, hay una construcción social compleja, porque es una enfermedad invisible, es una enfermedad difícilmente legitimable por el cuerpo, por lo orgánico. Y esto también está mediando el que eh, esas personas de alguna manera estén más instaladas en el problema que es el cuerpo. Y mientras uno está instalado en un cuerpo que es un problema, esto es un obstáculo para que se le permita a ese cuerpo ser otras cosas, que no sea un dolor y que no sea un problema, que sea placer, por ejemplo, ¿no? Bueno, en cuanto a esto de la confusión, porosidad entre ambiente y cuerpo, creo que ya lo he explicado antes, ¿no? Entonces, al haber esta porosidad, todo afecta en demasía, todo desequilibra en demasía, todo vulnera en demasía. Bien, otro elemento a tener en cuenta importante son los efectos de la medicación.
No hay que olvidar que la respuesta sexual humana tiene una dimensión orgánica, a pesar de que la cuestión mental, emocional es puntal, es primordial, existe una reacción orgánica en la cual en las diferentes etapas de la relación de la reacción sexual humana, sea en la fase de excitación, de meseta, de orgasmo o de resolución, se están desencadenando una serie de cascadas hormonales que están mediando cada una de estas etapas. ¿Qué pasa? Que hay ciertos fármacos, principalmente los antidepresivos, que van a interferir en la secreción de estas hormonas. El resultado será que algunos de estos fármacos van a dificultar la erección, van a disminuir la libido, van a dificultar también el orgasmo. Y esto se ha encontrado, estos hallazgos se han encontrado tanto en cuanto al deseo diádico en pareja como en solitario, que también está disminuido. Claro, si nos encontramos que por los fármacos que estamos tomando ya hay una disminución de deseo en sí mismo, ya es muy difícil que pasemos del deseo a la acción. En cualquier caso, estos fármacos no es cuestión de anularlos, ¿no? De suspender la toma de estos fármacos. Es algo que habría que negociar con el facultativo que se encargue del paciente, ¿no? Y que le esté diciendo que tome estos fármacos. Bien, algunos ejemplos en cuanto a la medicación sería, pues, por ejemplo, la pregabalina, que reduce la entrada de calcio en las terminales nerviosas presinápticas y, por lo tanto, la liberación de neurotransmisores excitadores, como el glutamato, la noradrenalina y la sustancia P. También encontramos que la serotonina es un inhibidor de la respuesta sexual humana. Eh, Hay otros fármacos que inhiben la recaptación de serotonina o retrasan y retrasan la eyaculación. El D2 antagonista del receptor de la dopamina también afectará la respuesta sexual. Los antidepresivos elevan la prolactina sérica y disminuyen la libido. La prolactina es una hormona muy interesante durante la época de lactancia, pero a nivel de respuesta sexual lo que hace es inhibir, ¿no? Si la encontramos elevada, pues obviamente el resultado será una inhibición de la respuesta, del deseo. Hay otras drogas con acción anticolinérgica que dificultan la erección y los medicamentos que bloquean los receptores alfa-adrenérgicos impiden la eyaculación, con lo cual vemos que a nivel químico ya estas personas ya parten de una base que no ayuda, y si a eso se suma un problema o una dificultad para conectar con el propio cuerpo, para conectar con el deseo, para conectar con el placer o para permitirse el placer, porque es un cuerpo que es dolor, pues sí, realmente es difícil. Bien, otro de los elementos que he comentado antes era el estrés postraumático. Hay muchos autores que relacionan la etiopatogenia de la fibromialgia como una consecuencia del estrés postraumático. Se ha observado en pacientes con fibromialgia que los niveles de cortisol a primera hora de la mañana están alterados y se ha observado también que la prevalencia de abusos, ya sea sexuales, físicos o psicológicos o maltratos, eh, en su historia clínica, en personas que padecen fibromialgia es mucho más alto que en personas que no sufren fibromialgia. Existen muchos autores que lo han estudiado y que nos muestran estadísticas muy clarificadoras. Entonces, sí que es cierto que hay muchos autores que piensan que el origen de la fibromialgia es una disrupción del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal que está controlando los estados de estrés. Cuando la persona es sometida a estados de estrés mantenidos o muy altos. ¿Qué pasa con las personas, sobre todo, que han sufrido abuso sexual o maltrato sexual?
estas personas ya de entrada tienen una actitud muy negativa respecto a su propio cuerpo y respecto a sus propios genitales. Sienten vergüenza, sienten culpa. Su relación con su propio cuerpo y sus genitales no es una relación ni tan solo de amistad, es una relación realmente muy difícil. También tienen problemas a la hora de expresar las emociones y la comunicación sexual, por supuesto. Si a mí me cuesta expresar emociones, me va a costar expresar mis deseos, mis necesidades sexuales también. Existe una desregulación emocional, una falta de equilibrio, una dificultad en el equilibrio. Y lo que se ha observado, entre otras cosas, es que existe una correlación entre la gravedad que presenta el cuadro de fibromialgia y la resistencia al tratamiento de la misma con el grado de uso, con la intensidad y el tiempo que ha durado el abuso sexual. Hay una relación directa. Bien, en cuanto al estrés postraumático, como en todos los otros elementos que había ido comentando, vemos que hay factores que son de contexto, como los factores sociales, factores proximales o individuales propios de la persona, que van a influir en cómo se afronta este estrés postraumático. Cuál sea la relación que se establece dentro de la pareja, cuáles sean las estrategias de adaptación, de ajuste que establezcan, eh, que van a depender, por supuesto, de los factores contextuales y de los factores individuales. eh, el resultado de esta adaptación, este ajuste, va a revertir en cuál será la relación de la pareja. Esto lo vamos a desglosar un poquito, lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Bien, en cuanto al género, simplemente decir que se han encontrado ciertas diferencias en algunos estudios. Por ejemplo, la edad, la satisfacción en la relación y la depresión son correlaciones significativas en cuanto al funcionamiento sexual en las mujeres. Sin embargo, en el mismo estudio se observó que en los hombres la única correlación que se encontraba era entre edad y funcionamiento sexual. En otro estudio se observó que el funcionamiento sexual en las mujeres estaba correlacionado con el estrés percibido. Sin embargo, en el caso de los hombres, el funcionamiento sexual no se correlacionó con el estrés que estaban percibiendo, sino con los niveles de autoestima que presentaban. Bueno, son algunas diferencias pequeñas, pero que son interesantes a la hora de abordar personas que con fibromialgia que tengan algún tipo de disfunción sexual, ¿no? Y bien, finalmente la relación de pareja importantísima, porque como decía al principio de mi charla, las relaciones sexuales son relaciones, por definición. Dependiendo de cómo sea la relación de esas dos personas, a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel de convivencia, así va a ser la relación sexual. No, no son dos elementos que estén aislados. Entonces, ¿qué nos encontramos? Las personas afectadas de fibromialgia es de entender, por todo lo que he ido explicando, que a menudo presentan un conflicto con su propia imagen corporal, baja autoestima, eh, problemas de imagen corporal, en primer lugar por el dolor, porque ese cuerpo es un cuerpo que viven como un enemigo, como un cacharro estropeado que les ha tocado, eh, eh, suerte, no, cuesta entender, ¿no? Que el cuerpo es un aliado y que el cuerpo está, está haciendo una labor que no somos capaces nosotros de hacer, que es poner freno, que nos está cuidando, ¿no? Porque cuerpo soy yo, no son dos elementos aislados. Bueno, el caso es que cuando existe una baja o una deficiente imagen corporal, una baja autoestima, es muy difícil el sentirse uno suficientemente fuerte como para ser agente de placer. Es difícil sentirse o entrar en la onda de la seducción, ¿no? de seducir.
Por otro lado, dado que a menudo estas personas tienen, ya sea por los fármacos, ya sea por la relación con el cuerpo mismo, ya sea porque exista un estrés postraumático, el resultado es que existe menos deseo del que existía antes o del que podría existir, pero a menudo estas personas se sienten en la obligación de seguir manteniendo relaciones sexuales con su pareja porque se sienten comprometidos, porque se sienten agradecidos. Si esa pareja es una pareja que les está acompañando y les está cuidando, y se sienten culpables por no poder acompañar en las diferentes esferas de la vida, sea la esfera social, en las diferentes actividades, en la esfera sexual. Entonces, ¿qué ocurre? Que algo que es constitutivo de nuestra naturaleza, que es la sexualidad, algo que es un regalo de la naturaleza, que es el sexo, no se disfruta, sino que se padece. El sexo es un regalo de la naturaleza, por supuesto, que es tremendamente disfrutable, pero nunca debería ser sufrible, nunca se debería sufrir. En este caso, a menudo, sea por cariño, por gratitud, por compromiso, por culpabilidad, estas personas mantienen relaciones sexuales sin que tengan deseo de tenerlas. Y bueno, entran entonces en un feedback negativo que no ayuda. Bien, la comunicación erótica, como decía antes, bueno, hay una dificultad, igual que la expresión emocional. Eh, Hay miedo a que la pareja no entienda si en un momento determinado no hay ganas o si hay algún movimiento o alguna posición que duele. Cuanta más incomprensión hay entre los dos miembros de la pareja o de la díada, más dificultades sexuales, por supuesto. Y como he ido diciendo todo el rato, existe una verdadera dificultad para conectar con el placer. Es algo que no se permiten porque viven atravesados, atravesadas del dolor y a través de la malaltia, de la enfermedad y a veces instalados y el cuerpo se identifica con dolor, con placer. A la relación de pareja es importantísimo que exista un apoyo emocional de la pareja, pero apoyo no quiere decir dependencia. Se ha encontrado en diferentes estudios que las personas, las parejas que establecían roles de dependencia de una parte de la pareja de la otra, eh, revertía negativamente en las relaciones sexuales. Es importantísimo que exista una interdependencia. Interdependencia y que significa una dependencia mutua y una autonomía. El, el, el reconocerse no solo como pareja, sino como individuo aislado. ¿Qué ocurre? Que en parejas en las que se establecen roles de sobreprotección por parte de la pareja de la persona afectada de fibromialgia, a menudo dentro de la actitud que supone esta sobreprotección, ocurre que les evitan preocupaciones, no les hacen partícipes de las decisiones y de alguna manera la otra cara de la moneda de esta actitud es la percepción de una falta de confianza en las capacidades de la persona en cuestión, de la persona afectada de fibromialgia. Esta falta de confianza en las capacidades se hace extensivo a una falta de autoconfianza en las propias capacidades para resolver, para decidir y, por supuesto, para tomar la iniciativa en muchas esferas de la vida y en la sexual también, ¿no? Entonces, un compromiso activo, una interdependencia, sería una opción buena en estos casos, ¿no? Bueno, eh, siguiendo con el tema de la relación de pareja, hay que decir que igual que la persona que es diagnosticada de fibromialgia o cuando debuta una serie de cambios en su vida, también existe una serie de cambios en la sexualidad. Eh, por varias razones. He hablado del deseo, pero también hay dolor. Hay días en que hay más fatiga, días en que no se duerme, días en que hay más dolor. Depende de la localización del dolor, pues hay
ciertas actividades que son más dificultosas que otras. Sí, hay cambios en la sexualidad, pero veremos que dependiendo de la manera en que se gestionen estos cambios de la sexualidad, o dicho de otro modo, dependiendo de las estrategias de ajuste que adopte la pareja, la persona y su pareja, en cuanto a esos cambios que ocurren en la sexualidad, el resultado será uno o será otro. El resultado será una adaptación o no. Bueno, aquí vemos algunos ajustes o desajustes, ¿no? En cuanto a diferentes dimensiones de la sexualidad, el afrontamiento, la autopercepción, los roles de pareja, los roles de género. No es lo mismo, los roles de pareja son los roles que se establecen entre dos personas que tienen una relación de confianza, de compromiso, de convivencia, lo que sea, y los roles de género son los roles que se atribuyen a una u otra persona por su diferenciación sexual, ¿no? Su genitalidad, o sea, es por lo biológico en nuestra sociedad. Entonces, si, por ejemplo, se percibe el dolor como algo que puede autogestionar la persona afecta, si se buscan actividades placenteras, actividades que se pueden hacer juntos, si uno se percibe a sí mismo como agente de placer, como agente del propio placer y del placer del otro, como agente seductor, importantísimo. Si hay una aceptación por las dos partes de las limitaciones de la enfermedad, si hay una comunicación abierta en todo momento en la que se ponen en común cuáles son estas limitaciones, si hay roles, como decía antes, interdependientes, si ambos se responsabilizan del placer mutuo, no solo uno de los dos, si se concibe, y también es importantísimo, el acto sexual como un espacio de disfrute, no sufrimiento, eh, y además el contexto social lo permite, habrá un ajuste. Si todo esto no se da, habrá desajuste en la adaptación o no adaptación realmente de la pareja a los cambios que tienen lugar. Eh, Decir que en cuanto a la convención social es importante tener en cuenta que aún hoy hay muchas mujeres que no se sienten en el derecho de comunicar su propio deseo, su propia sexualidad. Como la sexualidad de la mujer ha estado invisibilizada históricamente, bueno, no vamos a entrar en esto, pero es una cuestión de control de los cuerpos, de control de la mujer en el patriarcado. El resultado es que hoy todavía hay muchas mujeres que no se sienten agentes de seducción, de placer. El realmente atreverse a hacerlo tendría connotaciones negativas. eh, Dicho de una manera amable y educada, se sentirían desvergonzadas. Es algo que no se pueden permitir. El permitirse, el ser agente de placer, el ser agente de seducción, es algo que, dependiendo del contexto familiar y del contexto social y de la educación y tal, es algo que no todo el mundo se puede permitir, desafortunadamente, ¿no? Bueno, como os decía, factores que influyen en esas estrategias de ajuste que adopte o de desajuste que adopte la pareja, pues los factores socioculturales, como decía, la estabilidad y comunicación emocional. Obviamente, se ha visto en diferentes estudios que cuanta mayor estabilidad y cuanta mayor comunicación emocional existe en la díada, mejor es la adaptación a la nueva situación a nivel sexual. Cuando ambas partes sienten la libertad y la confianza de expresar sus necesidades y, por supuesto, sus limitaciones. También se ha observado que cuando ya existen conflictos previamente al debut de la fibromialgia, el, eh, lo que comporta tener fibromialgia y los problemas o disfunciones o dificultades sexuales que comporta no hacen más que potenciar estos conflictos, ¿no? Porque cuando debuta una fibromialgia a nivel
identitario, a nivel biográfico y también a nivel sexual, como seres sexuados que somos todos, la persona afecta de fibromialgia, como ser sexuado que es, tiene que enfrentar un proceso de transición y de duelo en todas las esferas de la vida, pero en la sexual y como ser sexuado también. Este duelo y este proceso de transición puede afrontarlo solo o acompañado. Si lo afronta acompañado de su pareja, el resultado será uno. Si lo afronta en solitario y con una posición ajena de la pareja, el resultado, por supuesto, será otro, ¿no? Bueno, como más o menos apuntaba hace un momento, la fibromialgia, como cualquier otra enfermedad crónica, tiene un impacto directo en la vida diaria y en la identidad. La persona que la padece ya no puede identificarse como se identificaba, tiene que reescribirse, tiene que reinventarse. Hay una ruptura biográfica, el proyecto de vida ya no es el mismo en muchos casos, hay que volver a escribir ese proyecto. El cuerpo, como texto, que dicen algunos autores, hay que volver a escribirlo también, hay que volver a escribirlo y inventarlo todo, en solitario o en compañía. Bien, la fluctuación de los síntomas, depende de cómo se enfrente la fluctuación de los síntomas y las consecuencias que tengan sobre la actividad sexual, pues igual, el resultado será uno o será otro, ¿no? Si se afrontan desde la visión de control, de autogestión, de autocuidado, y además se afrontan en conjunto, en común con la pareja, el resultado será de ajuste. Eh, bien, igual que hemos visto que cuando existían relaciones conflictivas o había conflictos previos al debut de la fibromialgia, después de la fibromialgia se incrementaban, se recrudecían, pues contrariamente, cuando existe un enfrentamiento compartido, el, lo que ocurre es que el vínculo que existe dentro de esa pareja se fortalece. Bien, como os decía, hay que construir, es necesario, después de debutar la fibromialgia, es necesario construir una nueva sexualidad. Y si la persona afecta está en pareja, lo mejor sería construirlo conjuntamente con su pareja. La representación de que el cuerpo también puede producir placer y satisfacción es importante porque enriquece la visión en torno al cuerpo que solo produce dolor. Es importante el trabajar este aspecto. Si existe una falta de iniciativa y apatía en las relaciones sexuales, se ha visto que esto no es más que reflejo de una falta de autonomía en las diferentes dimensiones de la vida, de la existencia. Cuando hay un desequilibrio de rol y se deposita la responsabilidad del placer sobre una de las partes de la relación, de la día, y se siente la obligación de mantener esas relaciones que se viven como un sacrificio por amor, por gratitud, por culpabilidad, eh, vamos mal, vamos mal. La solución no es la culpabilidad, la gratitud, no el sacrificio, porque si se basa la relación sexual, si se basa en estos principios, no va a hacer más que retroalimentar un feedback negativo, que va a negativizar cada vez más las relaciones sexuales. En lugar de esto, es interesante potenciar la visión de que la persona afectada de fibromialgia es agente del propio placer y del otro. Y importante ser capaz de poner los límites muy claros, aunque sean cambiantes, ir marcando los límites de una manera clara, porque cuando se marcan eh, y se pasa por encima de esos límites, el resultado también es negativo, sino a la corta, a la larga. En definitiva, repensar relación sexual. Hay que repensarla. Y si una persona está
en una relación hay que repensarla en la relación, porque la relación sexual es una relación, no es algo que dependa de una o de otra persona, sino del nosotros que se crea, ¿no? ¿Qué cambios? Cambiar la sexualidad tradicional centrada en el coito y el orgasmo por una sexualidad que incluya la sexualidad del conjunto del cuerpo, la expresión de las emociones y la intimidad intelectual. Es importante tener en cuenta que en nuestra sociedad actualmente hay como un coitocentrismo. Tenemos una sexualidad que está basada en el coito, en la penetración, y es orgasmocéntrica, orgasmofinalista. La finalidad es el orgasmo. De alguna manera hay como la visión compartida de que si no hay penetración, no hay coito, y si no te orgasmas es como que para qué te has puesto, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y el sexo no es eso, el sexo es descentralizado, el, el órgano más importante de la sexualidad o el lenguaje de la sexualidad es el tacto, es la piel, es ese órgano, la piel. El sexo está en toda la piel. Es importante el recrear, el trabajar, el enriquecer esta visión de la sexualidad descentralizada. Bien, el impacto de la fibromialgia, expresión erótica de las participantes, depende más de la posición que adopta frente a su propio dolor, la persona afecta, que los síntomas propios de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende de si la posición es una posición de enfrentamiento positiva, de autogestión, por parte de la persona afecta de fibromialgia, el resultado será mejor a pesar de que quizá haya más dolor que en otros casos, haya más fatiga que en otros casos, más insomnio o cualquier de los otros síntomas. El peso del resultado está no en los síntomas, sino en las estrategias de enfrentamiento. Bien, en esta diapositiva vuelvo otra vez sobre lo mismo. Lo que te pretendo explicar sencillamente otra vez es cómo los factores personales, la edad, el género, la cultura, por un lado, el contexto social por otro, la relación que existe con la pareja previamente por otro, las estrategias de enfrentamiento por otro, eh, la, el estado de bienestar o de malestar físico y psicológico, todo esto son un montón de elementos que se van a interrelacionar y que van a dar como resultado el que haya una mejor o peor relación sexual, función sexual y relación de pareja. Bien, imaginación al poder, hay que conquistar, deberíamos volver a conquistar nuestra propia sexualidad, hacer de la sexualidad algo grato, algo que suponga y que se relacione con el disfrute, no con el sufrimiento, algo divertido. Entonces, bueno, pues recuperar la propia sexualidad o recuperarse a uno mismo como sujeto, agente del propio placer y del placer del otro, es un camino que merece un trabajo delicado, intenso. Eh, bien, estrategias. Mm, Asociarlo a la relajación, asociarlo a un ambiente relajado o un ambiente seductor, adiós a la monotonía. Hay muchos elementos que que se pueden explorar. Se puede explorar el profundizar en las fantasías sexuales, sean compartidas, se compartan o no se compartan. Las fantasías sexuales a muchas personas les dan un poquito de miedo porque piensan que por el hecho de fantasear significa que desean realizar en la realidad esas fantasías y no necesariamente, puede ser que sí, pero no necesariamente. La fantasía es fantasía por definición y es algo muy íntimo que a nivel de excitación sexual puede ser muy oportuno, muy interesante y de ahí no pasa, no hace daño a nadie,
y puede también compartirse y resultar muy excitante. Eh, Igual que digo las fantasías sexuales, la literatura o la filmoteca erótica. Hay una gran variedad eh, de producción que resulta también muy interesante para encender, para ir encendiendo y calentando los motores, ¿no? Hay muchas obras que son realmente muy excitantes. Los juguetes sexuales, actualmente hay una gran variedad y desde que apareció el Satisfyer, bueno, yo digo que los juguetes sexuales se han democratizado con el Satisfyer. Eh, Porque realmente han llegado a todas las personas, ¿no? Incluso en grupos de personas que no hablan de sexo, eh, hablan del Satisfyer o hablaban hace unos meses cuando no hablaba del COVID todavía. Explorar nuevos mundos, el mundo swinger, el mundo liberal, bueno, hay el BDSM, hay muchas prácticas sexuales que pueden resultar muy excitantes y que pueden volver a encender la llama de la diversión, del placer, del disfrute, eh, allí donde la llama está un poquito apagada, ¿no? Y algo muy importante, que lo he dejado para el final, recuperar el hilo de Eros. Si la persona afectada de fibromialgia está en pareja, está compartiendo su existencia con otra persona, habría que preguntarse por ese hilo que les une, ¿no? El hilo de Eros, ¿no? Que decimos, porque a menudo eh, todas las esferas de la vida se van cruzando y se van colocando encima de este hilo que existía y que probablemente existe cuando dos personas siguen juntas, ¿no? De manera que queda tan aprisionado que es un hilo que no se percibe. Preguntas como ¿por qué tú conmigo? ¿Por qué yo contigo? ¿Qué me atrae de ti? ¿Qué es lo que me pone de ti o a ti de mí? ¿Por de ti? ¿Por qué tú de mí? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? ¿Por qué seguimos juntos? Hay que preguntárselo, porque a veces uno se olvida porque la premura de la vida, de las diferentes esferas de la vida, lo dejan, lo ocultan y nos olvidamos, ¿no? De algo que es importante y es ese lazo que nos une, si es que nos une, y no pues habrá que hacer otra cosa, ¿no? Si es que no existe este lazo. Bien, y con esto ya acabo mi charla. Thanks for all the sex. Muchas gracias.